nuestro mantenimiento es deficiente. Y el mantenimiento deficiente acorta la vida útil, ¿no? Además que tenemos el tema de sobrecargas y todo eso, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta. Entonces me dan un segundito, porfa, voy a cambiar de presentación. Como parte del temario está el tema de la teoría de placas. Entonces vamos a empezar a ver un poco los fundamentos del análisis estructural de la losa de hormigón, de concreto hidráulico, bajo cargas vehiculares y condiciones ambientales, ¿no? La teoría de placas es una herramienta esencial para el diseño moderno de pavimentos. ¿Qué vamos a ver ahora? Concepto general y fundamentos, qué es un pavimento rígido y cómo trabaja como placa estructural, hipótesis y modelo de Westergaard, bases teóricas, el modelo de Winkler y las ecuaciones diferenciales, ¿no? Parámetros clave del diseño, rigidez, radio de rigidez relativa y la posición crítica de carga, ¿no? Esfuerzos, deflexiones y temperatura, el comportamiento mecánico real, el curling, que es el alabeo, fatiga y patologías, ¿no? Aplicaciones y limitaciones, diseño, evaluación estructural, software y el contexto boliviano. Concepto general de pavimento rígido, ¿no? Ya lo hemos visto dos, tres veces, ¿no? Pero sí es bueno repetirlo para que quede grabado, ¿no? Un pavimento rígido está formado por una losa de hormigón hidráulico que actúa como placa estructural apoyada sobre una fundación elástica, que es la subrasante, ¿no? A diferencia del pavimento flexible, la losa posee gran rigidez propia y distribuye las cargas vehiculares en una superficie amplia del terreno, ¿no? Reduciendo así las presiones transmitidas al suelo. ¿Qué estudia la teoría de placas? Las deflexiones, el hundimiento y deformaciones verticales bajo la losa, bajo carga, ¿no? Distribución de cargas. Cómo la losa reparte las cargas sobre el área de contacto con el suelo. La reacción de la subrasante, que es la respuesta del suelo frente a la carga transmitida por la losa. ¿Y qué nos da? Tensiones y esfuerzos, ¿no? Distribución de compresiones y de tracciones en la sección transversal. La influencia del espesor, ¿no? Que tiene que ver H en la rigidez y en la capacidad portante, ¿no? Y los bordes y esquinas como comportamiento diferencial en zonas de menor confinamiento, ¿no? Fundamentos de la teoría. Harold Westergaard, de 1888 a 1950, fue un ingeniero danés-estadounidense que desarrolló el modelo más influente para pavimentos rígidos, ¿no? El modelo, la losa como una placa elástica homogénea apoyada sobre una fundación elástica sometida a cargas concentradas. Sus fórmulas de esfuerzos en posición interior, borde y esquina son la base del diseño hasta hoy, ¿no? Del diseño, bueno, son los estados críticos de carga para el diseño mecanicista empírico, ¿no? Boussinesq, matemático y físico francés, cuya teoría de distribución de tensiones en medios elásticos semi-infinitos sentó las bases para el análisis de esfuerzos en suelos. Su contribución es fundamental para entender cómo la carga se propaga desde la losa hacia la subrasante. También entra Winkler, ¿no ve? Porque Winkler ha desarrollado, bueno, la teoría de Westergaard se basa en Winkler, ¿no? La ha mejorado, digamos, ¿no? Teoría de Westergaard para pavimentos rígidos, ¿no? Fundamentos del análisis de esfuerzos y deflexiones en losas de concreto apoyadas sobre subrasante elástica, un pilar clásico del diseño de pavimentos rígidos desarrollado por Harald M. Westergaard, ¿no? ¿Qué vamos a ver como parte de Westergaard?
¿no? La idea principal del modelo estructural, la losa como placa elástica sobre la fundación de Winkler, ¿no? Los supuestos y radio de rigidez relativa, los parámetros que gobiernan la distribución de carga, ¿no? Casos de carga y esfuerzos, interior, borde y esquina, análisis de condiciones críticas, ¿no? Aplicaciones, el módulo K y las limitaciones. Su uso práctico en el diseño y complemento con métodos modernos. Idea principal de la teoría. Westergaard planteó que una losa de concreto puede analizarse como una placa elástica delgada apoyada sobre una subrasante que también reacciona elásticamente. El sistema alcanza equilibrio entre los tres elementos que interactúan simultáneamente, ¿no? Carga vehicular. La rueda aplica una fuerza puntual o distribuida sobre la superficie de la losa, provocando su deformación. Rigidez de la losa. El concreto distribuye la carga gracias a su rigidez a flexión, transmitiendo esfuerzos al terreno. Y la reacción del suelo. La subrasante empuja hacia arriba de forma proporcional a la deflexión, equilibrando el sistema. Modelo estructural. Placa sobre fundación de Winkler, ¿no? La fundación de tipo Winkler. El suelo se moldea como un conjunto de muelles independientes. La reacción de cada punto es proporcional a la deflexión vertical, ¿no? Entonces, P, que es la presión de reacción del suelo, es proporcional al módulo de reacción de la subrasante, el módulo de balasto, y directamente proporcional con la deflexión vertical de la losa, ¿no? Es igualito, es el mismo principio que la teoría de resortes, ¿no? Interpretación física. A mayor hundimiento de la losa, mayor es la fuerza que el terreno ejerce hacia arriba, ¿no? Este comportamiento significa enormemente el cálculo analítico, permitiendo obtener fórmulas cerradas para esfuerzos y deformaciones, ¿no? La hipótesis de Winkler es una simplificación en la realidad. El suelo transmite esfuerzos también a puntos adyacentes, lo que el modelo no captura completamente, ¿no? Supuestos principales de la teoría. La validez de las fórmulas de Westergaard dependen del cumplimiento de un conjunto de hipótesis que simplifican la realidad para hacerla tratable analíticamente, ¿no? Material homogéneo e isotrópico. El concreto tiene propiedades iguales en todas las direcciones y en todos los puntos, ¿no? Comportamiento elástico lineal. La losa vuelve a su posición original al retirar la carga. No hay deformaciones permanentes. Espesor constante. La losa mantiene el mismo espesor en toda su extensión sin variaciones. Carga circular. La carga se aplica sobre un área circular o aproximadamente circular, representando la huella de la rueda. Deformaciones pequeñas. La deflexión es pequeña comparada con el espesor de la losa, ¿no? Aplica la teoría lineal de las placas. Contacto continuo losa-suelo. No hay despegue entre losa y la subrasante en ningún punto, ¿no? Radio de rigidez relativa es el parámetro fundamental, ¿no? El radio de rigidez relativa es el parámetro más importante de la teoría. Relaciona la rigidez a flexión de la losa con la capacidad de soporte de la subrasante. Está dado por esta expresión que la describimos a continuación, ¿no? E es el módulo de elasticidad. H es el espesor de la losa. K es el módulo de reacción. Y mu es el coeficiente de Poisson, ¿ya? Entonces, E, el módulo de elasticidad, es la rigidez intrínseca del concreto, ¿no? Los valores típicos entre 25.000 a 35.000 megapascales. H es el espesor de la losa, aparece elevado al cubo, ¿no? Por lo que pequeñas variaciones tienen gran influencia en la rigidez relativa, ¿no? K es el módulo de reacción, caracteriza la resistencia del suelo, ¿no? Varía de 20 megapascales en suelos blandos hasta 150 megapascales en roca. Mu, el coeficiente de Poisson, que es la relación entre deformación lateral y axial del concreto, y típicamente está entre 0,15 y 0,20, ¿no? Un valor mayor del radio de rigidez relativa indica que la losa distribuye la carga en un área más amplia, reduciendo los esfuerzos locales, ¿no?
Una subrasante débil o una losa delgada producen valores menores de rigidez relativa. Interpretación del radio de rigidez relativa. La losa rígida sobre una subrasante firme, ¿no? El valor de la rigidez relativa, la carga se reparte sobre un área extensa de la losa. Los esfuerzos en cualquier punto son relativamente bajos. Esta es la condición más favorable para el diseño. Losa delgada sobre una subrasante débil. El valor de la rigidez relativa, la carga se concentra en una zona reducida alrededor del punto de aplicación de la carga. Los esfuerzos locales son elevados y aumenta el riesgo de falla, el riesgo de fisuración. Casos de carga. Westergaard identificó 3 posiciones críticas para la carga vehicular. Genera condiciones estructurales distintas. Comprender cada caso es esencial para un diseño riguroso y seguro, ¿no? Caso de carga 1. Carga en el interior de la losa, ¿ya? La rueda actúa lejos de los bordes y esquinas, ¿no? de la losa. La losa recibe el apoyo en todas las direcciones, lo que permite una mejor distribución de los esfuerzos. Características: apoyo simétrico en todas las direcciones, esfuerzos de tracción en la cara inferior, deflexión máxima en el punto de carga y distribución más uniforme de presiones de suelo. Es el caso más favorable desde el punto de vista estructural, ¿no? Caso de carga 2. La losa en el borde de la losa. Perdón, la carga en el borde de la losa. La descripción. La rueda actúa cerca del borde libre de la losa. Al no existir continuidad estructural en un lado, el momento flector no puede distribuirse en esa dirección. Características: mayor esfuerzo de tracción en la cara inferior del borde, mayor deflexión que en la cara interior, condición más crítica que la cara interior, requiere mayor espesor o refuerzo en los bordes, ¿no? Y todo esto lo van a ver cuando se aplique el coeficiente J, ¿no? Si no tienes un buen coeficiente, un buen confinamiento, tu coeficiente J es mayor, ¿no? Entonces tu espesor obviamente va a ser mayor, ¿no? Los esfuerzos en el borde pueden ser hasta 1.5 veces los esfuerzos del caso anterior, ¿no? Con la carga en el medio de la losa. La rueda se posiciona cerca del borde donde la losa no tiene continuidad estructural lateral, ¿no? Caso de carga 3, carga en la esquina de la losa. La carga en esquina es la condición más crítica de los 3 casos. La rueda actúa justo sobre la esquina de la losa, donde el apoyo estructural es el mínimo en 2 direcciones simultáneamente, ¿no? Entonces, tiene menor soporte estructural. La esquina carece de continuidad en 2 lados, ¿no? Generando la mayor concentración de esfuerzos de todo el pavimento. Tracción en la cara superior. A diferencia de los otros casos, la tracción máxima ocurre en la cara superior, ¿no?, de la losa, en la dirección diagonal a la esquina. Riesgo de levantamiento. La losa puede despegarse de la subrasante en la zona opuesta, reduciendo el apoyo efectivo y amplificando los esfuerzos. Fisuración diagonal. Las fisuras características de este caso se propagan diagonalmente desde la esquina hacia el interior de la losa, ¿ya? La rotura de esquina es uno de los modos de fallo más frecuentes en pavimentos rígidos sin transferencia de carga adecuada. La transferencia de carga prácticamente le da apoyo en una dirección más, ¿no? Comparativa de los 3 casos de carga. Parámetro: el apoyo disponible. En la losa interior es en todas las direcciones. En la losa de borde es parcial, un borde libre, y en la esquina es mínimo, ¿no? 2 lados libres. Magnitud del esfuerzo. En el interior es menor. En el borde intermedio y en la esquina es mayor. Cara de tracción. En el interior es inferior, en la de borde es inferior en el borde, y en la esquina es superior y diagonal, ¿no? Tipo de fallo: fisura por fatiga en la interior. En la de borde, fisura longitudinal, y en la de esquina es fisura diagonal o rotura. Condición de diseño favorable: la interior. La de borde es crítica y la de la esquina es muy crítica, ¿no? Modo de fallo:
Fisuración diagonal en esquina. La fisuración diagonal en la esquina de la losa es la manifestación visible más representativa del mecanismo de carga en esquina de Westergaard. La tracción en la parte superior genera una grieta que se propaga desde la esquina hacia el interior, formando un triángulo de fallo, ¿no? Esfuerzos y módulo de reacción. El análisis de esfuerzos en la losa y la correcta caracterización del módulo de reacción de la subrasante son pilares cuantitativos del diseño basado en la teoría de Westergaard. Esfuerzos de tracción por flexión. Mecanismos de flexión, ¿no? Cuando una carga vehicular actúa sobre la losa, esta se flexiona como una placa. La flexión genera un estado biaxial de esfuerzos, ¿no? Compresión en la cara superior bajo la carga y tracción en la cara inferior. El concreto resiste muy bien la compresión, pero la resistencia a la tracción es solamente del 10 al 15% de la compresión. Por eso el diseño se centra en controlar los esfuerzos por tracción, ¿no? Por eso es que es importante diseñar con el módulo de, perdón, sí, con el módulo de resistencia a la flexión, ¿no? Porque nos da la tracción. Consecuencias de la fisuración. Una vez fisurada la losa, pierde su continuidad estructural y la capacidad de distribuir cargas. Se reduce drásticamente. Las fisuras permiten la entrada de agua, acelerando el deterioro de la subrasante y el proceso de rotura progresiva del pavimento, ¿no? Si la tracción supera la resistencia a la flexotracción del concreto, el módulo de rotura, aparecen fisuras, ¿no? Fisuras que van de abajo arriba. Esfuerzo según la posición de la carga, ¿no? Eh, Interior, esfuerzo bajo y tracción inferior, ¿no? Aquí tenemos el estado tensional, ¿no? Borde, esfuerzo medio, tracción en el borde, alta tracción lateral. Esquina, esfuerzo alto, tracción superior diagonal. Y tenemos una zona intermedia de transmisión de esfuerzos, ¿no? Que es entre los diferentes puntos de carga. La posición de la carga determina tanto la magnitud como la localización del esfuerzo crítico. El diseño del espesor de la losa debe garantizar que en ninguno de los tres casos se supere el módulo de rotura del concreto, ¿no? Módulo de reacción de la subrasante, o K. El módulo de reacción de la subrasante, también llamado coeficiente de balasto, es la variable geotécnica fundamental de la teoría. Representa la relación entre la presión aplicada sobre el suelo y la deflexión resultante, ¿no? Habíamos comentado hace un ratito que es igualito que la teoría de resortes, ¿no? De 20 a 30 megapascales por metro, la subrasante arcillosa blanda o mal compactada. De 40 a 80 megapascales por metro, la subrasante es arenosa o subrasante gradada típica, granular típica, ¿no? De 100 a 150 megapascales por metro, subrasante rocosa o con tratamientos de estabilización, ¿ya? El valor de K se obtiene mediante el ensayo de la placa de carga, según la ASTM de 1196, o se estima a partir del CBR, ¿ya? Y la clasificación del suelo. El ensayo de la placa de carga es costoso, ¿no? Por el equipo de reacción que se debe tener. Influencia del espesor H frente al valor, al módulo de reacción acá, ¿no? El espesor es decisivo. En la expresión del radio de rigidez relativa, H aparece elevado al cubo, ¿no? Como hemos visto hace un rato, ¿no? Esto significa que al aumentar H en un 10%, incrementa la rigidez de la losa aproximadamente en un 33%. Pequeñas variaciones en el espesor tienen un impacto enorme en el comportamiento estructural, ¿ya? Comparación de sensibilidad. En pavimentos rígidos, el espesor de la losa domina frente al módulo de la subrasante. Duplicar K reduce los esfuerzos apenas un 16%. Aumentar H un 25% puede reducir los esfuerzos en un 40 a 50%, ¿no? Y en un caso estás duplicando, ¿no? Por ello, el control de espesores en obra es crítico. Una losa más delgada que lo del proyecto puede comprometer toda la vida útil del pavimento, ¿no? La tolerancia es más o menos 5 milímetros del espesor
puede ser significativo, ¿no? Puede reducir harto la capacidad de ejes equivalentes que pueda soportar la losa. Diseño y construcción, ¿no? Aplicaciones prácticas de la teoría. La teoría de Westergaard es la base analítica para múltiples tareas del diseñador de pavimentos rígidos, desde la determinación del espesor hasta el análisis de patologías. ¿No? Cálculo de espesores. Determinar el espesor mínimo de la losa evita la fisuración bajo las cargas de diseño. ¿No? Análisis de carga. Evaluar el efecto de diferentes configuraciones de ejes y de carga sobre la losa. Diagnóstico de fallas. Identificar el origen de fisuras, rotura de esquina y agrietamiento por fatiga, ¿no? Base para el método PCA y ASHTO. Sirvió como fundamento teórico de los principales métodos de diseño empírico-mecanicistas, que todavía la siguen usando, ¿no? Teoría de Boussinesq. La distribución de esfuerzos en el interior del suelo bajo cargas superficiales, una de las bases fundamentales de la mecánica de suelos, la geotecnia y el diseño de pavimentos, ¿no? ¿Qué es la teoría de Boussinesq? El autor, Valentin Boussinesq, de 1842 a 1929, su periodo de vida, fue un matemático y físico francés cuya teoría revolucionó la comprensión del comportamiento de los suelos bajo carga. Sus ecuaciones siguen siendo referencia obligatoria en la ingeniería geotécnica, ¿no? La idea central, cuando una carga actúa sobre una superficie de terreno, ya sea una rueda, una zapata o una presa, la presión no desciende verticalmente de forma uniforme, sino que se dispersa progresivamente dentro del suelo, afectando un volumen importante de terreno en profundidad y en horizontal, ¿no? Campos de aplicación. La teoría de Boussinesq que se aplica en múltiples disciplinas de la ingeniería civil y de la geotécnica, ¿no? En la mecánica de suelos, en el análisis de esfuerzos y deformaciones bajo cargas externas en el terreno natural, en cimentaciones para el diseño de zapatas, losas, pilotes, calculando la distribución de cargas hacia el suelo, en pavimentos flexibles, determinando los esfuerzos de la subrasante y espesores de capas en carreteras, ¿no? En presas y terraplenes, la evaluación de la estabilidad de los asentamientos bajo grandes volúmenes de tierra y agua. Supuestos de la teoría. Para poder formular ecuaciones matemáticas manejables, Boussinesq establece que las condiciones ideales sobre el comportamiento del suelo, ¿no? Primero, tiene que ser homogéneo, ¿no? El suelo tiene las mismas propiedades mecánicas en todos sus puntos, sin variaciones espaciales. Segundo, el suelo es isotrópico. Las propiedades del material son iguales en todas las direcciones del espacio, ¿no? Elástico, tercero, ¿no? El suelo se deforma al recibir la carga y recupera su forma original al retirarla, ¿no? Comportamiento reversible. Cuatro, semi-infinito. El medio tiene gran extensión horizontal y profundidad sin límites prácticos, ¿no? Quinto, carga puntual. La carga se aplica inicialmente en un único punto de la superficie del terreno. Y seis, deformaciones pequeñas. Los desplazamientos generados son suficientemente pequeños para no alterar la geometría del problema, ¿no? Estos supuestos simplifican el comportamiento real del suelo y son la base para el desarrollo de las ecuaciones analíticas de la teoría, ¿no? Fórmulas de esfuerzo vertical. La expresión general la tenemos dada por esta expresión, ¿no? Donde sigma z es el esfuerzo vertical en el punto de análisis en kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. P es la carga puntual aplicada en la superficie en kilonewtons, Z la profundidad del punto de análisis en metros y R es la distancia horizontal desde el punto de aplicación en metros. Caso especial bajo carga, R igual a 0. Cuando el punto de análisis se encuentra directamente debajo del punto de aplicación de la carga, sigma z va a ser 3p entre 2pi por z cuadrado, ¿no? En este caso, el esfuerzo vertical depende directamente de p e inversamente del cuadrado de la profundidad, ¿no? Si la profundidad se duplica, el esfuerzo se reduce una cuarta parte, ¿no? Este resultado es clave para el diseño de cimentaciones. La presión disminuye rápidamente con la profundidad, ¿no? Esto lo han debido ver en fundaciones también, ¿no?
Distribución de carga, el bulbo de presiones. ¿Qué ocurre bajo la carga? Al aplicar una carga puntual en superficie, el esfuerzo vertical es máximo justo debajo del punto de aplicación y disminuye progresivamente tanto con la profundidad, con la distancia horizontal, ¿no? Este patrón de distribución tiene una forma característica del bulbo de presiones. Una zona interior del suelo donde los esfuerzos son significativamente concentrados, ¿no? Comportamiento del bulbo. Cerca de la carga, esfuerzos elevados y concentrados, ¿no? 10% de P, ¿no? A mayor profundidad, esfuerzos dispersos y menores. Pueden ver, ¿no? Va reduciendo 25, 50, 80, ¿no? En función de la profundidad y de la distancia horizontal, ¿no? A mayor distancia lateral, reducción rápida del esfuerzo, ¿no? Por eso es que se forma el bulbo, ¿no? La ecuación de Boussinesq, ¿no? La expresión matemática central de la teoría del esfuerzo vertical, producido por una carga puntual P en cualquier punto del suelo es, se me perdió la ecuación, ¿no? El esfuerzo decrece con la profundidad. A mayor valor de Z, el denominador crece al cuadrado, lo que provoca una caída rápida y pronunciada del esfuerzo vertical. Esto explica por qué capas profundas reciben esfuerzos mucho menores, ¿no? Esfuerzo decrece con la distancia lateral, que es lo que habíamos visto aquí en el bulbo, ¿no? Y la ecuación fundamental es esta, ¿no? Al aumentar la distancia horizontal, el término 1 más r entre z cuadrado crece, reduciendo drásticamente sigma z, las zonas alejadas lateralmente del punto de carga apenas se ven afectadas, ¿no? Las cargas afectan grandes volúmenes de terreno. La distribución tridimensional implica que incluso cargas puntuales influyen en un volumen amplio del subsuelo, lo que es fundamental para evaluar asentamientos diferenciales y compatibilidad estructural, ¿no? Variación de esfuerzo con la profundidad R igual a cero, ¿no? La siguiente gráfica muestra cómo decrece el esfuerzo vertical directamente bajo una carga puntual de 100 kilonewtons al aumentar la profundidad, ¿no? Se confirma en la relación inversa al cuadrado, ¿no? A profundidad de 0,5 metros, el esfuerzo es de 191 megapascales, ¿no? Mientras que a 2 metros ya es solo 12 kilopascales. No ve aquí. Para la misma carga P de 100, ¿no? La atenuación es muy rápida en los primeros metros. Variación lateral del esfuerzo, ¿no? Con Z igual a 1. O sea, para la misma profundidad, el esfuerzo disminuye a medida que nos alejamos horizontalmente del punto carga P. El esfuerzo cae de 47.7 kilopascales en la vertical de carga apenas a 0,2 kilopascales a 3 metros de distancia lateral, ¿no? Aquí. Todo a la misma profundidad de 1 metro, ¿no? Esto ilustra la dispersión lateral y la característica del bulbo de presiones, ¿no? Podemos ver cómo se dispersa, ¿no? Aplicación en pavimentos flexibles. Eh, Nos quedaremos aquí. No sé si tienen alguna pregunta, queridos colegas. ¿Algún comentario? Bueno, entonces, el lunes nos veríamos a las 7, ¿no? A la hora habitual. Les agradezco y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Hasta luego, Listo, ingeniero. ingeniero, hasta luego. Hasta lunes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.